Maximiliano, los cuatro mandatarios han coincidido en reforzar el multilateralismo, han coincidido además en afianzar sobre todo el uso de monedas nacionales en transacciones comerciales internacionales, ¿no? Y tener interacciones basadas en el respeto. Latinoamérica hace lo propio con Rusia y también con China, ¿no? Es decir, son países que se han venido acercando de manera progresiva a la región con mayor anuencia durante estos últimos años, durante este último lustro, me atrevo a decir. ¿Por qué ahora? ¿Qué tan determinante puede ser incluso esto para el declive de la hegemonía del dólar? Bueno, tal cual es porque ahora es una buena pregunta, porque en este momento, con la guerra de Ucrania, con la guerra comercial entre Estados Unidos y Rusia, los países de los BRICS, es decir, Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica, están tratando de imponer una nueva moneda que desafía al dólar. Es muy probable que esa moneda sea el yuan chino, y ya Rusia y China ya tienen un gran intercambio comercial en yuanes. Al estar bloqueada Rusia también se ve forzada a utilizar otra moneda. Por lo tanto, es muy probable que Irán y Venezuela no comercien más en dólares en el futuro, luego de estos 25 acuerdos que firmaron, sino que también pueden usar la moneda china, también pueden usar petróleo, oro, otros activos en lugar del dólar, principalmente para no verse perjudicados ni influidos, porque si las transacciones financieras que dependen, por ejemplo, del sistema SWIFT, si Estados Unidos decide que tales países como Irán o Venezuela, que están sancionados por Washington, no las usen más, puede hacerlo. También existe un problema. Recordemos que gran parte del oro de las reservas venezolanas están depositados en el Banco de Inglaterra, y como Londres no termina de reconocer toda la legitimidad de Maduro, aún no se les ha otorgado esos activos soberanos a Venezuela. Entonces, tanto Irán como Venezuela tienen que buscar otra forma de intercambio. Y el petróleo es una de ellas, porque Irán durante la pandemia y también actualmente ha salido al rescate de la industria petrolera venezolana, que estaba, desde la muerte de Hugo Chávez, estaba en declive por varios factores. Errores internos también, pero sobre todo por el enorme bloqueo desde Estados Unidos por considerar a Venezuela un enemigo, ¿no? Un enemigo regional. Es por eso también que el presidente iraní Raisi visitó los 3 países latinoamericanos bloqueados por Estados Unidos. Eso no es casual. Entonces, ante el auge de las economías emergentes de los BRICS y también latinoamericanas, es lógico que se abandone el patrón dólar, que se abandone el dólar como intercambio, y mucho más ahora, principalmente Cuba, que va a acoger a la cumbre del G77 más China, que es una reunión importantísima para los países del tercer mundo. Entonces, es lógico que se busquen otras monedas alternativas, otras formas de intercambio que no sea el dólar. Florencia, dice Maximiliano, esta visita del presidente de Irán no es casual, sobre todo a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, ¿no? 3 países puntuales, 3 países que, así como Irán, están sancionados por Estados Unidos. Pero, ¿qué podemos esperar ahora de Estados Unidos precisamente contra estos países latinoamericanos y ahora en adelante? ¿Incluso más presiones? ¿O qué otra cosa se puede esperar luego del fortalecimiento de lazos entre, repito, Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán? Sin duda, más presiones, más sanciones. Recordemos que hace poco, a propósito de los acercamientos que ha tenido Rusia con Cuba, recientemente Rusia también tuvo una gira en Cuba donde realizó la firma de muchos acuerdos también en materia de cooperación, en materia energética, tecnológica, al igual que Irán, al igual que China. Y la reacción de Estados Unidos no se hace esperar. La semana pasada, el 9 de junio, Estados Unidos, en los medios de comunicación que sabemos que responden a los intereses del sistema, The Wall Street Journal publicó una noticia falsa señalando que China y Cuba tendrían una supuesta base de espionaje en Cuba para espiar a Estados Unidos. Eso no es casual, eso es una manera de justificar una arremetida aún más fuerte contra la isla, porque en el fondo lo que no quiere Estados Unidos es perder su hegemonía en América Latina, y Cuba es la punta de lanza de entrada para la relación con muchos países de América Latina, porque Cuba sin duda todavía conserva
una fuerte trayectoria de convergencia, donde se realizan muchos congresos, muchos eventos, donde convergen muchos países de la región y donde también se han generado concertaciones multilaterales como es la CELAC, como es UNASUR, como es el ALBA también, junto con Venezuela, junto con Nicaragua, pero también Cuba ha sido promotora, impulsora de esos espacios de convergencia multilateral que han ayudado también a acercar a estas otras potencias benévolas, como lo son Irán, como lo son China, como son Rusia, a diferencia de Estados Unidos, que tiene una relación agresiva con los países de América Latina, una relación de dominio, de sometimiento. Además, no hay que menospreciar las visitas que ha hecho recientemente la generala del Comando Sur del Pentágono hacia Chile, donde abiertamente ha señalado su interés por los países del litio, llámese Chile, Argentina, Perú, ha hecho intercambios con las Fuerzas Armadas chilenas, o sea, hay respuestas, hay acciones en respuestas de una potencia militar que ya económica ha perdido mucho valor a propósito de todas estas potencias que emergen, los países del BRICS, Irán, China, Brasil también, Rusia. Obviamente ellos no van a quedarse de brazos cruzados y los países que son agredidos tienen que justamente seguir en esta unidad para contrarrestar esta ofensiva de este imperio que está en decadencia, pero que da sus aletazos de bestia herida y que puede ser muy violento y muy agresivo hacia este orden nuevo que nace, que es el multilateralismo. Maximiliano, usted hacía mención de la próxima reunión del G77 más China en Cuba para el próximo semestre, ¿no?, de este 2023. Y se suma así, ¿no?, este G77, el bloque de economías emergentes, se suma también a nuevos mecanismos internacionales que están centrados todos, claro está, uno en la economía, por supuesto, dos en la humanidad. BRICS, por ejemplo, o incluso el propio movimiento de países no alineados del que Irán y Venezuela hacen parte. ¿Cómo Irán y América Latina marcan pauta en todo este engranaje, en este nuevo orden mundial? Bueno, la visita del presidente Raisi a estos tres países latinoamericanos es obvio que es una visita política, no solamente comercial, a pesar de haberse firmado una multitud, una infinidad de acuerdos comerciales y económicos, ¿no?, en distintas áreas, y reforzar los que ya había, porque hace más de una década que Irán tiene gran presencia en América Latina, ¿no? Incluso tiene memorandos de entendimiento también para años posteriores. Venezuela, claro ejemplo, para las próximas 2 décadas, con lo propio pretenden hacer con Nicaragua. Se busca firmar un tratado de libre comercio. Claro, el año pasado Irán firmó con Venezuela un tratado a 20 años que abarca una multiplicidad de factores y también de rubros, ¿no? Que también incluye, bueno, no solamente, como decía, lo comercial y lo económico, sino también tiene que ver lo político. Por eso me gustaría destacar que no solamente el presidente visitó estos 3 países aliados, que casualmente son los que están sancionados por Estados Unidos, sino que también tiene una enorme relación comercial, por ejemplo, con Brasil, y que la desarrolló durante la época de los primeros gobiernos de Lula, pero incluso durante el gobierno de Bolsonaro, un gobierno ideológicamente cercano a Estados Unidos y a Donald Trump, que ha sido tan en contra de Irán estuvo. Sin embargo, Irán pudo fortalecer los lazos más allá de quien gobierne Brasil, los lazos comerciales me refiero, ¿no? Porque la industria petroquímica de Irán está muy desarrollada, le aporta fertilizantes a Brasil, Brasil le aporta maíz a Irán, digamos, hay un intercambio fructífero entre ambas partes, más allá de quien gobierne Brasil, ¿no? Lo mismo también sucede con Uruguay, hay un gran intercambio comercial entre Irán y Uruguay, digamos, países que quizás ideológicamente no están cercanos, pero también existen los lazos políticos y comerciales principalmente. Entonces esta gira fue a los países más seguros, digamos, más aliados y más sancionados, a los cuales los une el espanto, los une, digamos, el rechazo por Estados Unidos, porque se ven agredidos y sancionados por Estados Unidos, pero no nos quedemos solo con eso, también hay un crecimiento de la figura iraní, la figura de Irán en la región, al haber hecho las paces con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes,
Árabes, al tener buenas relaciones con Qatar, con Turquía, digamos, dejó un poco las rencillas regionales, Irán, con la pacificación de Siria, ahora el posible fin de la guerra de Yemen. Entonces se está concentrando en afianzar las relaciones extrarregionales. Por eso la alianza con Rusia y China, y ahora con América Latina, digamos, que son importantísimas no solamente para la supervivencia del gobierno de Irán, que recordemos está bloqueado por Estados Unidos por un acuerdo del que Estados Unidos se retiró. No es que Irán violó el acuerdo, sino que Estados Unidos, en la época de Trump, se retiró unilateralmente. Entonces se acerca a los países aliados de América Latina. Y como decías recién, esta cumbre G77 más China va a desarrollar no solamente los lazos políticos entre los países llamados en una época de Guerra Fría no alineados, y actualmente podemos llamar países emergentes, países del tercer mundo, países de Asia, África y América Latina, sino que también no solamente es una alianza política antiimperialista o antihegemónica, sino que también es una alianza para desarrollar el comercio, y algo importante, en los próximos meses los BRICS se van a reunir para nombrar nuevos miembros, y es muy probable que nombren miembros de América Latina y también incluso Irán. Así que este año va a ser muy importante para las relaciones de Irán y América Latina, seguramente. Es un año de reajuste geopolítico. Florencia, usted hacía mención de Chile y el litio, esta visita que hacía esta funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Chile, y se daba justamente después de que China también estableciera más nexos comerciales con Chile, precisamente en la inversión en el mercado del litio. También se está mirando muchísimo a Bolivia, tienen las mayores reservas de litio en el planeta. Venezuela, junto con Arabia Saudí, tienen las mayores de reservas de petróleo del planeta. Hace escaso mes y medio decía, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, a ver, Venezuela tiene el petróleo que Europa necesita, por ejemplo. Europa también está mirando muchísimo a América Latina, está entrando ahora por el mercado de las energías renovables. Hay una visita de Ursula von der Leyen a países suramericanos. ¿Qué ofrece? Además, en términos económicos y comerciales, claro, está pasando por el tema diplomático. ¿Qué tanto ofrece entonces América Latina a este nuevo orden mundial? En un año tan sumamente importante, donde vamos a ver posiblemente la expansión de los BRICS. Claro, lo que pasa es que América Latina es sin duda una de las reservas de materias primas más fuertes que tiene el mundo, y a propósito de lo que usted mencionaba de la visita de la alta autoridad de la Comisión Europea, ella en el Fondo Europa, claro, la presidenta de la Comisión Europea, ellos están viviendo las consecuencias de la guerra en Ucrania, porque recordemos que Estados Unidos en el fondo utiliza a los países de la OTAN para enfrentarse con Rusia. Es una guerra de los países de la OTAN con Rusia en Ucrania. No es una guerra de Ucrania contra Rusia, son los países de la OTAN y Estados Unidos. Y las consecuencias, la debacle financiera, económica que están viviendo los países de Europa es muy fuerte, y ellos también están en el fondo buscando refugio en otros continentes. Hace poco también estuvo el presidente de Francia en China también reunido, acercándose, porque en el fondo están viendo la debacle que están sufriendo por sumarse a una guerra que finalmente es un capricho de Estados Unidos para seguir expandiendo su hegemonía militar, que ellos basan su economía también en la industria militar en el mundo. Y entonces creo que también hay un giro o un intento de giro, no se puede radicalizar tampoco, en la Unión Europea, en tratar también como de sumarse un poco al multilateralismo que está ejerciendo Irán, la India, China, Rusia, en este nuevo intento de orden mundial multilateral, que obviamente no va a ser una transición pacífica, no lo está haciendo porque Estados Unidos no va a dejar su poder de manera pacífica, pero sin duda ya es inevitable. Es inevitable. Recordemos también que el presidente de Brasil, Lula, además de ser una de las fuerzas más importantes de los BRICS, él está impulsando la idea de una moneda común para América Latina,
para poder negociar con las otras potencias de una manera más igualitaria, porque los países separados en América Latina por sí solos no pueden, en el fondo, dialogar de forma más justa, si tú quieres, con las otras potencias. Tienen que encontrar una unidad, una fuerza común, y la moneda común es una vía para poder relacionarse de una manera más igual con estas potencias tan fuertes como lo son los países que integran el BRICS, que dentro de ellos, como mencionaba el otro analista, también yo creo que se va a integrar Argentina, que pidió integrarse. Ojalá Chile también diera ese paso y se sumara también a esta iniciativa tan positiva que lleva el presidente de Brasil, Lula da Silva, de encontrar una moneda común y poder relacionarse con estas potencias y poder en el fondo, de una vez por todas, respetar la Carta de las Naciones Unidas, que establece una relación de comunidad, de solidaridad, de democracia mundial, y no más de unilateralismo ni de violencia en las relaciones de los países. Maximiliano, ¿es posible esta implementación de una moneda única en la región latinoamericana, incluso caribeña, por decirlo de algún modo también? Porque, a ver, hay ciertos países que tienen que pasar incluso por reformas constitucionales. Se ha intentado varias veces en la primera ola progresista de gobiernos de América Latina, comienzos de este siglo, se intentó crear el sucre, una moneda que lamentablemente no tuvo su éxito. Yo creo que es algo bastante difícil de materializar. Yo creo que lo más probable es que estos avances monetarios en conjunto se den a través de los BRICS, y creo que China lidera esa iniciativa. O sea, no creo que se pueda implementar tan fácilmente una moneda latinoamericana y del Caribe, por la disparidad también entre las economías de la región, y también la disparidad monetaria y financiera. Entonces, no es algo sencillo. También hay intereses contrarios, no solamente desde Estados Unidos, que por todos los medios trata de que los países no abandonen el dólar, porque ellos son los que fabrican los dólares, sino también porque de las mismas élites corporativas internas de cada país latinoamericano, que dominan gran parte de la economía y las finanzas. Entonces hay muchos palos en la rueda para que esto se materialice. Por supuesto, el intento de Lula vuelve a crear una esperanza, pero en concreto es algo bastante difícil, y yo creo que va a llegar antes un avance del yuan, quizás, o una moneda de los BRICS, antes que una moneda latinoamericana. Y es muy probable, como ya están haciendo varios países, como por ejemplo Argentina, que el comercio con China sea en yuanes, como el comercio entre Rusia y China también, en esa moneda china. Incluso el comercio entre Rusia e Irán también. Claro, exactamente. Entonces, es difícil que se materialice, y tampoco sabemos cuánto va a durar esta nueva ola de presidentes de centroizquierda de América Latina, que no parece tan fuerte como la anterior, porque yo creo que los gobiernos de derecha están más preparados para hacer frente a gobiernos quizás no tan afines a Estados Unidos, y están preparados porque ya vivieron la primera ola cuando estaba Chávez, cuando estaba Correa, Evo Morales, la primera presidencia de Lula. Bueno, yo creo que en este momento es más difícil de materializar por estos factores que mencioné. Florencia, estamos hablando de un reordenamiento mundial versus la insistencia de un Estados Unidos de mantener su hegemonía occidental a como de lugar, ¿no? ¿Es un choque de fuerzas, le pregunto, o ya no hay ni siquiera cabida para un dominio de Estados Unidos, o ya no hay cabida para un Estados Unidos con fuerza para poder enfrentar a este nuevo orden mundial? Me queda poco tiempo. Sí, no, es un choque de fuerzas sin duda. No, yo creo que el que piense que Estados Unidos ya perdió la batalla no es así. O sea, ellos siguen siendo una potencia militar muy fuerte, que reacciona, que agrede, que tiene a sus aliados europeos muy afianzados, a pesar de que ellos den gestos hacia América Latina o hacia China o otros países, siguen siendo subordinados a Estados Unidos. Hay países de América Latina también que son muy subordinados a los intereses de Estados Unidos. Entonces ellos todavía tienen cómo resistir a este nuevo orden mundial, y no será de manera pacífica que entreguen el poder. Yo tengo esperanza que finalmente se logre, sin duda, este orden multilateral.
se está logrando, pero ellos van a resistir y van a ser mucho más agresivos, y por eso es necesario que los países que están encaminados en esta forma de relacionarse mucho más pacífica, buscando la humanidad, la cooperación, la solidaridad, se unan para, en el fondo, contrarrestar lo que se les viene, que es una ofensiva muy, muy fuerte, que ya lo está implementando a través de las sanciones que no quita. En medio del terremoto de Siria y de Turquía, Estados Unidos no levantó las sanciones. En medio de la pandemia, Estados Unidos recrudeció el bloqueo contra Cuba, impide el intercambio de los países. O sea, no creo que haya que bajar la guardia con respecto a lo agresivo que puede ser esta potencia que históricamente, de los años de existencia que tiene desde su fundación, la mayoría de los años de su existencia se las ha pasado en guerra. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con lo que ellos pudieran hacer. Maximiliano, ¿dónde poner el foco ahora en medio de este orden mundial, luego de esta visita del presidente de Irán, Said Ebrahim Raisi, a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba? Me queda poco tiempo, me queda un minuto. Bueno, poner el foco de que Irán no es el único país que intenta romper la hegemonía de Estados Unidos en América Latina, ni política, ni económica, ni militar. China ya rompió la hegemonía económica de Estados Unidos y comercial, porque China se ha posicionado como el primer destino de las exportaciones y el primer exportador de materias, de productos elaborados también, no solo materias primas, hacia América Latina. Es decir, que ha roto esa hegemonía que parecía inquebrantable. También dentro de América Latina, Brasil es un gran peso y es un gran reordenador de las fuerzas políticas y económicas de América Latina. Tenemos también a Rusia, tenemos la penetración de India. Por eso Irán no está solo y, digamos, no compite ni con Rusia, ni con China, ni con India. Son distintos rubros los que maneja Irán, y entonces eso yo creo que hacen fuerza para esos cuatro países, principalmente para quebrar esa hegemonía norteamericana. Sin embargo, la hegemonía militar la sigue teniendo Washington, y yo creo que por un largo tiempo, como decía mi colega recién, porque es un país que hace décadas y décadas que se encuentra en América Latina, no solamente para comerciar y para influir políticamente, sino también tiene la cuarta flota que circunnavega América del Sur, tiene el Comando Sur, que directamente su jefa ha estado paseándose no solamente por Chile, sino también por Argentina, afirmando que el litio es una cuestión de seguridad, el litio de Argentina, Chile y Bolivia, una cuestión de seguridad para Estados Unidos. Sin ningún descaro llegó a decir eso. Así que yo creo que el foco hay que ponerlo en estas potencias que intentan quebrar la hegemonía norteamericana, que no va a ser fácil, pero que de a poco se va a poder ir logrando con también los bloques latinoamericanos creciendo, como la CELAC, que resurgió, y ahora parece que la UNASUR también. Camino. Maximiliano, muchas gracias. Exacto. Gracias por invitarme. Florencia, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Para más noticias, hispantv.com. Tenga buena jornada.